Esto sucederá en el capítulo 34 de la telenovela turca, Lejos de ti, que será transmitida por Telemundo y a través de nuestro canal Eli TV. Cihan se reunió con Nadim en un lugar apartado. Un terreno árido donde el ambiente parecía cargado por los rumores que circulaban entre las familias. Nadim, visiblemente tenso, no esperó explicaciones y, con tono áspero, le reclamó que las habladurías habían ido demasiado lejos. Se decía que él había intentado matar a Edmel para apropiarse de sus tierras. Ante esas palabras, Cihan, entre incrédulo y furioso, preguntó si realmente todos habían caído en tal mentira. Acto seguido, dio una orden tajante a los hombres que estaban con él para que soltaran la cuerda que sujetaban. El grupo obedeció con desconcierto, y al instante todos vieron como el anciano del clan, débil y atado, intentaba recuperar el aliento. Entonces Nadim, preocupado, avanzó unos pasos y le rogó a Cihan que detuviera aquello, recordándole que Mirza no era cualquiera, sino un hombre que había servido fielmente a la familia. A pesar de esa súplica, Cihan mantuvo el mismo semblante y ordenó que liberaran por completo al anciano. Aunque su voz seguía firme, su mirada revelaba una mezcla de enojo y desilusión. Nadim aprovechó ese breve silencio para señalar que nadie quería más conflictos dentro del clan. Sin embargo, Cihan le respondió con dureza, explicando que Mirza había optado por ponerse del lado de Edmel y que, con esa decisión, no solo había traicionado a él, sino a todas las familias bajo su mando. Aún así, añadió que había decidido perdonarle la vida, pues no cargaría con otra muerte sobre su conciencia, pero advirtió que no volvería a mostrar clemencia si otro se atrevía a actuar igual. Según él, Edmel estaba llevando la situación demasiado lejos con sus manipulaciones, y recalcó que mientras él siguiera al frente, no permitiría que su gente terminara sometida por el enemigo. Fue entonces cuando Halis, intrigado por su severidad, intervino para preguntarle qué era lo que lo había llevado a odiar tanto a Edmel. Cihan lo miró con desprecio y afirmó que la traición era razón suficiente para comprender su enojo. Ante esto, Halis comentó que las tensiones estaban creciendo en todos los territorios y que una guerra parecía inevitable. Cihan, con frialdad, replicó que al menos él podría decir que no había sido quien inició la confrontación. En ese momento, Nadim llevó la conversación hacia un asunto práctico y preguntó qué ocurriría con los envíos, pues las rutas comerciales seguían colapsadas desde el último enfrentamiento. Cihan aseguró que él mismo se encargaría de todo el proceso, lo que provocó descontento inmediato entre los presentes. Nadim y los demás líderes le recordaron que la última vez que actuó por su cuenta todo terminó en desastre, pero Cihan insistió en su decisión y aclaró que, una vez completada la misión, entregaría las mercancías personalmente a cada familia. Antes de marcharse, lanzó una advertencia directa: quien no estuviera de acuerdo podía dispararle por la espalda cuando se diera la vuelta, aunque advirtió que, si fallaban, no tendrían oportunidad de escapar. Nadie respondió, el silencio fue la única señal de aceptación. Con el ambiente cada vez más tenso, las familias se retiraron sin una sola palabra, conscientes de que Cihan acababa de reafirmar su autoridad. A pocos metros, oculto entre las sombras de unas antiguas ruinas, Cihan observaba cada detalle. Su mirada recorría los rostros presentes, estudiando gestos, reacciones y silencios, como si intentara descifrar hacia dónde se inclinaban las alianzas y en qué momento el control de Cihan podría comenzar a desmoronarse. Mientras eso ocurría, en un escenario completamente distinto, Alia permanecía en su oficina del hospital revisando en su computadora una lista de hoteles y pensiones, buscando un lugar donde pueda hospedarse que fuera adecuado pero no demasiado costoso. En ese momento, una enfermera llamó a la puerta y, con cierta urgencia, avisó que en la sala 5 el suero se había terminado y preguntó si debía reemplazarlo. Alia levantó la vista y respondió que ella misma se encargaría. Guardó los documentos, apagó el monitor y salió rápidamente del despacho. Sin embargo, apenas se alejó, Mine aprovechó su ausencia para revisar cuidadosamente cada rincón de la oficina. Cerró la puerta con discreción y se acercó al escritorio, revisando cajones, papeles y carpetas con nerviosismo, pero con un objetivo claro. Al detenerse ante la computadora encendida, examinó los documentos y correos abiertos, descubriendo que Alia había hecho reservas en varios hoteles. En ese instante comprendió que la doctora realmente planeaba irse, y una sonrisa apareció en su rostro al imaginar que, con su partida, Cihan por fin quedaría fuera de su influencia.
Mientras tanto, Sajin llega al hospital con paso firme y expresión seria, lo que provoca que varios empleados lo observen a su paso. Sin embargo, él continúa sin detenerse hasta la recepción, donde Alia se acerca con una actitud conciliadora para disculparse por lo ocurrido la noche anterior. Sajin escucha sus palabras en silencio y, al terminar ella, asiente apenas, aceptando sus disculpas. Entonces Alia, intentando aclarar la situación, le pregunta si entre él y Sihan existía algún tipo de vínculo que ella desconociera, ya que no entiende la reacción tan intensa de Sihan. Sajin responde con calma que entre ambos solo hubo una relación de hermandad basada en la confianza, pero que, desde ese día, ese lazo se había roto por completo. Alia, con un dejo de tristeza, menciona que aún así Nare sigue involucrada en todo esto y confiesa sentirse culpable por no haber intervenido a tiempo. Sajin le recuerda que Nare le advirtió desde el principio que acercarse demasiado no terminaría bien, y que finalmente tuvo razón. Justo en ese instante, Nare aparece en el pasillo, generando una tensión evidente. Alia, al notar el ambiente, interviene y le pide a Nare que la acompañe a su oficina para evitar un conflicto innecesario. Una vez dentro de la oficina, ambas se sientan intentando dejar atrás la incomodidad del encuentro. Entonces Nare, ya más tranquila, confiesa que después de todo lo que su madre hizo ya no puede seguir responsabilizando a Sajin por lo sucedido. Reconoce que ella misma perdió el control al descubrir lo terrible de las acciones de su madre, pero lo que más la impactó fue enterarse de lo ocurrido con su hermano, pues él jamás habría hecho algo así. Alia siente con empatía y le explica que siente lo mismo, razón por la cual quiso hablar con Sajin para saber si había algo más detrás de toda la historia. No obstante, él respondió de manera evasiva y sin aportar detalles. Intrigada, Nare le pregunta si al menos consiguió que le revelara alguna información concreta. Alia suspira y admite que no, que lo único que percibió fue que evitaba profundizar, lo que la hace pensar que aún oculta algo importante. Por otro lado, Sihan se encuentra en su oficina, claramente agotado y abrumado por las múltiples responsabilidades que debe resolver. Se pasa las manos por el rostro intentando calmarse justo cuando Erol entra apresurado. Le informa que pudo recuperar parte de las grabaciones de seguridad, aunque ninguna muestra el momento exacto del disparo. Sihan, con un gesto tenso, le pide que las reproduzca una por una. Ambos observan con atención las imágenes, donde se ve a Serrin, Sedat y Kaya corriendo entre el caos. De pronto, una motocicleta aparece en una de las tomas. Sihan se inclina hacia la pantalla, analizando cada detalle, y nota que el conductor reacciona con un sobresalto justo al escucharse el disparo. Señalando la imagen, afirma que esa persona podría ser la clave, convencido de que el motociclista presenció lo ocurrido y quizá tenga las grabaciones originales. Le ordena a Erol encontrarlo sin importar cuánto tiempo tome, ya que, según él, ese hombre es el único capaz de revelar la verdad de aquella noche. Mientras tanto, Alia continúa conversando con Nare con un tono sereno. En un momento de silencio, le pregunta cómo van las cosas entre ella y Özkan. Nare, con un suspiro, le confiesa que últimamente la relación no está bien y que incluso decidieron separar sus habitaciones. Alia, sorprendida, le pregunta si realmente continuarán viviendo así, compartiendo la misma casa pero llevando vidas distintas. Nare responde con resignación que, al final, no es tan diferente de lo que Alia misma vive con Sihan. Alia guarda silencio al escuchar eso, pues sabe que no está equivocada. Al notar su incomodidad, Nare aclara que no intenta comparar directamente sus situaciones, ya que ambas están marcadas por circunstancias muy diferentes. Para cambiar el rumbo de la conversación, Alia le pregunta entonces qué hay en la habitación que Sihan tiene bajo la mansión. Nare se muestra algo desconcertada por la pregunta y le explica que se trata de una habitación personal de su hermano a la que casi nadie tiene acceso. Luego, observándola con atención, le pregunta por qué le interesa tanto. Alia percibe el tono inquisitivo y se mantiene serena al pedirle que no saque conclusiones sin sentido. Le recuerda que su matrimonio con Sihan es únicamente un acuerdo, sin sentimientos de por medio, y que su curiosidad no tiene relación con lo que ella está insinuando. Con más calma, le cuenta que su duda nació el día en que vio sobre el escritorio de Sihan un pequeño broche dorado con forma de mariposa. Sorprendida, Nare le pregunta si realmente lo vio y si está segura de que era ese objeto. Alia asiente y afirma que era pequeño pero inconfundible por su brillo y diseño, y admite que por un momento pensó que podía haber pertenecido a Seida.
Al escuchar ese nombre, el rostro de Nare se ilumina y, con una mezcla de nostalgia y ternura, toma su teléfono para mostrarle una fotografía. En la fotografía aparecía Seida cuando aún era una niña, llevando en el cuello el mismo broche que Alia había visto días atrás. Nare le explicó que, cuando eran pequeños, Zihan se lo había regalado, pero como a Seida no le gustó demasiado, él terminó quitándoselo y nunca volvió a entregárselo. Aún así, añadió Nare, le alegraba saber que su hermano lo conservó todos esos años, pues significaba que ese recuerdo mantenía un valor especial para él. Alia sonrió ligeramente ante aquella historia y comentó que ambos habían sido realmente encantadores en su infancia. No obstante, Nare adoptó un tono más serio para aclararle que Seida jamás entró en la habitación de su hermano y que entre ellos nunca ocurrió nada, evitando así malentendidos innecesarios. Esa explicación tranquilizó visiblemente a Alia, quien respiró con alivio y afirmó comprenderlo. Después de todo, Zihan jamás la habría tocado, porque Seida amaba profundamente a Demir. Nare asintió con firmeza y confirmó que el sentimiento era recíproco, ya que Demir también la amaba. Entonces Alia, comprendiendo el trasfondo de aquellas palabras, comentó que ahora entendía el origen del rencor de Demir hacia Zihan, dándose cuenta de que ese odio venía de una historia más antigua y dolorosa de lo que imaginaba. Mientras tanto, Demir llegó a la bodega con paso decidido. El lugar estaba tenuemente iluminado, impregnado por el olor a aceite y metal. Las cajas apiladas formaban pasillos estrechos y el eco de sus botas resonaba en el suelo de cemento. Cuando uno de los hombres abrió la primera caja, Demir se inclinó para observar el contenido. Armas nuevas, limpias, alineadas bajo la escasa luz que se filtraba por los ventanales rotos. Permaneció un momento en silencio, pasando la mano sobre una de ellas, antes de esbozar una sonrisa breve y fría. Con voz firme declaró que ese era solo el comienzo y que, a partir de ese momento, iniciaría su verdadero reinado. Afirmó que ni siquiera Zihan, por más poder que tuviera, podría detenerlo. Su mirada, dura y convencida, acompañaba cada una de sus palabras. Los hombres lo escucharon sin atreverse a intervenir, algunos asintieron, otros se cruzaron miradas, conscientes de que algo grande estaba a punto de desatarse. Al mismo tiempo, en el hospital, Nare continuaba conversando con Alia. La charla se había vuelto más íntima y pesada, y por un instante ambas guardaron silencio bajo la luz blanca del consultorio. Fue entonces cuando Nare, en un tono casi susurrante, reveló que la única vez que Seida entró en la habitación de su hermano fue con la intención de acabar con él. Alia levantó la mirada, sorprendida por completo. Nare prosiguió, dolida, explicando que su madre le había contado todo tiempo atrás. Aquella noche estuvo cerca de ocurrir una tragedia que, por fortuna, fue detenida antes de transformarse en una masacre. Todavía confundida, Alia quiso aclarar si era cierto que Demir había ordenado eliminar a Zihan. Nare, con la mirada baja, explicó que muchos lo creían así, pues Seida y Demir solían verse en secreto, lejos de todos. Su voz se volvió más suave cuando añadió que Seida habría podido hacerlo, pero no lo hizo, porque el amor terminó interponiéndose entre ellos. Impactada, Alia quiso saber si Demir llegó alguna vez a enterarse de lo ocurrido. Nare movió la cabeza lentamente en señal de negación, diciendo que probablemente no, ya que Seida nunca se lo confesó y Zihan tampoco lo mencionaría jamás. Era un secreto enterrado en el pasado. Intrigada, Alia le preguntó entonces cómo estaba tan segura de lo que contaba. Nare respiró hondo y respondió que lo supo gracias a Seila, quien se lo había narrado todo con detalle, describiendo incluso los momentos de tensión y las discusiones que antecedieron a aquella noche. Alia quedó pensativa, intentando comprender la magnitud de aquella historia oculta durante tantos años. Por otra parte, en la mansión, Zihan se encontraba en su oficina, rodeado de documentos abiertos y con un vaso de agua intacto a un costado. El ambiente era denso y él revisaba informes con evidente cansancio cuando la puerta se abrió de golpe. Erol entró con expresión preocupada y se aproximó lentamente. Entonces le comentó que había empezado a circular un rumor entre las familias. Decían que las últimas mercancías recibidas contenían armas pesadas. Zihan se recostó en la silla, cruzando los brazos para contener la molestia, y con voz grave preguntó quién estaba a cargo de recibir esas entregas, si tenían algún nombre o pista. Erol, titubeante, admitió que aún no lo sabían, pues nadie se atrevía a proporcionar información. Zihan permaneció inmóvil durante unos instantes,
con la mirada perdida en un punto indefinido, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Resultaba evidente que alguien estaba actuando a sus espaldas. En ese momento, la puerta volvió a abrirse y apareció Mine, elegantemente vestida y con una expresión difícil de descifrar. Erol se volvió hacia ella con sorpresa, pero no alcanzó a hablar porque Si-Han intervino con calma tensa para pedirle que saliera y esperara afuera. Erol obedeció sin cuestionar. Así, Mine quedó sola con él, observándolo con una mezcla de inquietud y expectativa. El silencio se volvió denso cuando Si-Han se levantó y avanzó hasta situarse ante ella. Con un rostro inexpresivo y una voz fría, le preguntó qué buscaba en su oficina. Mine, intentando conservar la serenidad, lo miró con un dejo de tristeza y le dijo que solo quería saber hasta cuándo seguiría enojado con ella. Aseguró que había pedido disculpas en repetidas ocasiones y que había intentado reparar su equivocación, por lo que no entendía por qué él continuaba manteniéndola a distancia. No obstante, Si-Han le respondió con firmeza que aquel no era el momento ni el lugar adecuado para tocar ese tema. Luego, con autoridad tranquila, le indicó que se retirara y que más tarde iría a su casa para hablar con calma. Mine aceptó con resignación y afirmó que lo esperaría, como siempre. Después se alejó con pasos prudentes, intentando que no se notara lo afectada que estaba. Al bajar las escaleras, se encontró con Nare, quien justo llegaba. Nare se detuvo y, con tono seco, quiso saber qué hacía allí. Mine, incómoda, le dijo que no debía tratarla con tanta dureza, afirmando que su actitud era cruel. Ante eso, Nare respondió sin alterarse que Mine no tenía derecho a quejarse después de haber enviado el video de Boran a Alia, un acto injustificable en todos los sentidos. Añadió que, por mucho que lo intentara, no lograría separar a Si-Han y a Alia. Mine, cruzándose de brazos y con una leve sonrisa, replicó que estaba muy segura de lo que decía, aunque sería el tiempo quien demostraría quién tenía la razón. Después continuó su camino y se marchó, dejando a Nare contrariada. Cuando Nare recuperó la calma, siguió hacia la oficina de su hermano. Al entrar, lo encontró trabajando, y tras cerrar la puerta con cuidado, le preguntó directamente qué hacía Mine allí. Si-Han, esquivando la pregunta, quiso saber por qué ella había ido a verlo. Nare, algo tensa, le recordó que el día anterior él estaba demasiado molesto, tanto que Alia había empezado a sospechar que había un problema serio detrás de su actitud. Por eso le pidió que le dijera la verdad si realmente había algo grave ocurriendo. Sin embargo, Si-Han negó con firmeza. Reiteró que no podía hablar del tema y que era mejor que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Aunque Nare insistió con un tono más suave, pidiéndole que confiara en ella y le contara lo que pasaba, él se mantuvo inamovible. Afirmó que prefería cargar con aquello solo y le pidió que no mencionara esa conversación ante Alia. Al ver que no obtendría más respuestas, Nare terminó por asentir. La tensión volvió a llenar la sala, cargada de secretos. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio tranquilo mientras Alia preparaba a su hijo para dormir. El niño, curioso, le preguntó si era cierto que Zeynep iba a casarse. Alia sonrió y le dijo que sí, que la boda ya estaba confirmada. El pequeño, animado, comentó que quería asistir y no perderse la celebración. Entonces Alia, manteniendo la calma, le sugirió que le preguntara a su tío Si-Han, pues él debía decidirlo. El niño aceptó sin discutir, aunque su rostro dejaba ver la ilusión por ir. Aprovechando ese momento, Alia le preguntó si le gustaría viajar a Nueva York con la hermana Kanzo. El niño respondió que sí, pero añadió que también quería que Si-Han los acompañara. Alia suspiró, consciente de lo complicado que sería convencerlo de hacer ese viaje juntos. Cuando el niño cerró los ojos, Alia murmuró para sí que Si-Han no podía acompañarlos, porque pertenecía a un mundo distinto, lleno de responsabilidades y sombras que no podían seguirlos. Dijo en voz baja que, si lograban marcharse, al menos ella podría aliviarle un peso. Horas más tarde, cuando todo estaba en calma, Si-Han entró en la habitación. Alia se levantó del sofá apenas lo vio y le preguntó si ya había acordado la fecha de la boda de Zeynep. Él respondió que todavía no, que lo decidirían al día siguiente tras reunirse con ambas familias. Alia le pidió que, en cuanto lo supiera, se lo comunicara, porque ella y su hijo querían asistir. Si-Han la miró con preocupación y quiso saber por qué insistía tanto en ir a esa boda. Alia,
Con serena firmeza, explicó que era importante para ella porque se trataba de alguien cercano, además del deseo de su hijo. Zihan bajó la mirada y, con un suspiro, le recordó que habían viajado a muchos lugares juntos, pero que Diyarbakır no era un sitio al que permitiría que entraran. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de determinación y un temor silencioso que Alia entendió al instante. Su negativa no era por egoísmo, sino por protegerlos de algo que aún no había terminado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.